Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Exceso de estrógeno en la mujer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hay una persona que nos está preguntando, y muchas veces ustedes pues quizás quieren saber, sobre el tema del exceso de estrógeno en la mujer. En el libro Poder de Metabolismo, en el capítulo que se llama las hormonas en la mujer, pues hay un capítulo, o sea, el libro Poder de Metabolismo no tiene ningún capítulo que sea así especial para el hombre, ¿no? Tiene capítulos especiales para la mujer por una razón específica. Los hombres bajan de peso sin mucha dificultad. Y es que el hombre tiene más musculatura, tiene un sistema hormonal mucho menos complejo que el de una mujer, y las que le dan mucho trabajo bajar de peso es a la mujer. Por lo tanto, el libro de Poder de Metabolismo tiene capítulos especiales para la mujer, para ayudar a la mujer, porque la mujer definitivamente necesita mucho más ayuda para bajar de peso que el hombre. Allá en Natural Slim, donde tengo las clínicas que van miles de personas semanalmente, pues siempre decimos que el hombre que no baja de peso, con la información que nosotros le damos, es por pura poca vergüenza. La mujer no. La mujer hay que ayudarla porque tiene que trabajar con el tema de su menstruación, con el tema hormonal, con el cambio de vida, con la menopausia, tienen más estrés y demás. El sistema de la mujer es bastante más complejo que el del hombre y es natural que sea así, porque fíjese que el cuerpo de la mujer es el responsable de que se produzcan las nuevas razas. Así que tiene que ser un cuerpo bastante más evolucionado que el del hombre, en el sentido de que tiene que tener un aparato reproductivo y unas hormonas bastante más complejas que la del hombre, ¿no? Ahora, ¿qué es el exceso de estrógeno en la mujer y qué causa? En el libro Poder de Metabolismo estoy explicando de que hay una condición que se llama predominación de estrógeno. El término estrogen dominance, predominación de estrógeno, lo acuñó el doctor John Lee. El doctor John Lee, que fue un doctor, él falleció hace un par de años, algo así, era un señor brillante y dedicó su vida a estudiar el tema del exceso de estrógeno en la mujer. Cuando una mujer tiene exceso de estrógeno en su cuerpo, va a tener una menstruación dolorosa, puede tener bigote, o sea, pelo facial, porque el exceso de estrógeno le hace al cuerpo responder con otras hormonas masculinas. Va a tener las emociones a flor de piel, se puede deprimir con facilidad y no puede adelgazar, ¿no? Así que cuando hay exceso de estrógeno en el cuerpo, pues la mujer se perjudica, ¿no? Muchas mujeres que no pueden dormir de noche tienen lo que llaman predominación de estrógeno, ¿no? Así que la pregunta que nos hace una persona aquí, se llama Aurita Linda, gracias por la pregunta, pues quiere saber qué alimentos debe evitar, qué alimentos debemos evitar que aumentan los estrógenos, ¿ok? Pues vamos a ver eso en la pizarra un momentito y vamos a hablar del exceso de estrógeno y de su solución. Nosotros hemos visto que una mujer para poder adelgazar tiene que trabajar con su sistema hormonal. Así que trabajamos con la dieta que impacta el sistema hormonal, trabajamos con la hidratación que impacta el sistema hormonal, trabajamos con todo, inclusive las emociones, el dormir bien impacta el sistema hormonal, dormir mal lo impacta negativamente, la dieta, que es lo que explicamos, si pasivo o excitado, impacta el sistema hormonal. O sea que todo el tiempo cuando queremos ayudar a una mujer, queremos ayudarla a controlar, a balancear, a equilibrar su sistema hormonal, que es lo que le va a permitir a ella adelgazar. Una de las ayudas principales que usamos para las mujeres, para ayudarlas a adelgazar, es una crema, que es la crema de progesterona. Nosotros la llamamos Fem Balance. La crema de progesterona es una hormona natural que de hecho se aplica a través de la piel y lo que hace es que balancea, equilibra el exceso de estrógeno en el cuerpo y hace que la mujer pueda bajar de peso, tiene un efecto antidepresivo, ayuda a la mujer a dormir, le ayuda sobre todo a bajar la grasa abdominal, que es la más difícil para una mujer, la grasa del abdomen, la grasa de la barriga, que es la que más hace sufrir a las mujeres, ¿no? Así que nosotros siempre recomendamos mucho la crema de progesterona natural, la Fem Balance. Es una crema que básicamente se usa 2 veces al día, 21 días al mes, y lo usa tanto la mujer que esté menopáusica como la mujer que esté todavía menstruando, pero las ayuda mucho a bajar de peso e inclusive a poder dormir y a conciliar el sueño y a controlar las emociones, ¿no? O sea, hay muchos mariditos que están bien contentos porque su esposa está usando esto. Ahora, desde el punto de vista de los alimentos que debemos evitar para controlar el exceso de estrógeno en el cuerpo de la mujer, el tema es fíjese. La fuente principal de estrógeno en una mujer, pues son los ovarios.
Los ovarios producen estrógeno. Ahora, también las glándulas adrenales, estas de acá atrás, cuando la mujer, por ejemplo, llega a la menopausia, que ya los ovarios dejan de funcionar, pues las glándulas adrenales, que están acá atrás, también producen algo de estrógeno. No tanto como los ovarios, pero también producen estrógeno. Pero la fuente principal de estrógeno fuera de los ovarios es la grasa. Por lo tanto, mientras más grasa tenga el cuerpo de una mujer, más va a actuar sobre esa grasa una hormona que se llama aromatase. La aromatase es una enzima, actúa sobre la grasa y al actuar sobre la grasa produce estrógeno. O sea, que una mujer puede que no tenga sus ovarios funcionando porque ya cambió de vida, ya no tiene menstruación, nada de eso. Y sin embargo, puede que tenga los niveles de estrógeno por el cielo. Y no pueda dormir de noche, y no pueda adelgazar, y le está saliendo vello facial, y todo ese desorden hormonal que se causa por el exceso de estrógeno, ¿no? ¿Qué pasa? Que mientras más grasa tenga el cuerpo, más estrógeno va a haber. Y mientras más estrógeno que va a haber, como el estrógeno es una hormona estimulante, no es tranquilizante. Por ejemplo, cuando una mujer tiene exceso de estrógeno, padece de insomnio. Cuando una mujer usa progesterona, por ejemplo, la progesterona, que es la hormona contraria al estrógeno, porque el estrógeno y la progesterona funcionan como si fuera una balanza. Acá está el estrógeno y acá está la progesterona. Entonces, es como una balanza. Si una mujer tiene mucho estrógeno, usted pone un poco de progesterona y se balancea. Y entonces deja de tener la predominación de estrógeno, puede adelgazar y demás, ¿no? Y se le va la barriga y qué sé yo, ¿no? Pero el punto aquí es que la grasa es la fuente principal de estrógeno después de los ovarios. Por lo tanto, la estrategia principal para reducir la producción de estrógeno en el cuerpo sería reducir los alimentos que le engordan, los alimentos que le quedan grasa. Eso quiere decir que si una mujer quiere adelgazar, pues puede aplicar la dieta 3x1 o la dieta 2x1, que está en el libro Poder del Metabolismo, va a empezar a adelgazar. Al empezar a adelgazar, se reduce la grasa. Al reducir la grasa, se reduce la acción de la aromatase sobre la grasa y va a haber menos estrógeno y se regula, ¿okay? Por eso yo tengo muchas mujeres que llegan donde nosotros, gorditas y con exceso de estrógeno y la menstruación descontrolada. Cuando uno tiene una menstruación que viene cuando le da la gana o no viene, y cuando viene, viene con coágulos de sangre y es muy dolorosa, y tan pronto esa mujer empieza a adelgazar, es increíble. Le viene como un reloj, no hay coágulos, no hay dolor y casi no le molesta y puede adelgazar. Así que si uno arregla el sistema hormonal mejorando el metabolismo a través de una nutrición balanceada como la dieta 2x1, dieta 3x1, mucha agüita y las cosas que se recomiendan en el libro de Poder del Metabolismo, pues automáticamente todo se tranquiliza. Tiene también que saber que hay un alimento que es la soya. La soya tiene un efecto estrogénico. Así que la soya tiene un efecto como si fuera estrógeno en el cuerpo. Por lo tanto, una persona, en el libro se explica que debe eliminar la soya y debe hacer la dieta correcta, mejorar su metabolismo para que baje la grasa, para que baje el estrógeno, y ganamos la película con eso. Y esto se lo comparto porque la verdad siempre triunfa.